Hola, ¿qué tal? Soy Richard Huelvas y este es Proyecto DC. Bienvenido nuevamente. Esta es la segunda parte, o sea, una pregunta que se hizo de por qué Proyecto DC, por qué este embeleco de tener un canal. Bueno, justamente esto es producto de... Yo soy uno de las estadísticas, mi esposa y yo, de esos miles, miles de personas que no tienen iglesia. Es decir, que no van a ningún templo, pero que son cristianos. Y que por una u otra razón, definitivamente no regresarán a un templo cristiano. Y siguen siendo cristianos, solo que no se quieren reunir más en ningún templo. Hay estadísticas muy fuertes que, disculpen el ruido, pero es que grabar en ambiente es difícil. El asunto es que hay una estadística, les decía, vea, hay una estadística brutal de gente que ya no quiere saber nada de la religión. Gente no cristiana, sino que quisieron ser cristianos, pero ya no lo quieren ser. Se hastiaron de la religión. Otros que definitivamente como yo no queremos volver a una denominación, no nos llama la atención porque definitivamente hemos recibido muchos maltratos. Es natural. Ustedes, quizás tú que estás viendo estarás diciendo, bueno, pero es que nosotros no tenemos que mirar ese cliché, porque se ha vuelto un cliché. No hay que mirar al hombre, hay que mirar a Jesús. Vea, eso no es tan verdad. Perdone que no estoy de acuerdo contigo, pero justamente los demás tienen que ver en mí a Jesús. Yo sé que somos gente rota, como dice Dante Hebel. Ahí no hay ninguno perfecto. Pero por lo menos los que decimos o los que creemos que tenemos, los pastores y los líderes, o los que creemos que estamos firmes, debemos demostrar la compasión de Dios y debemos ser como Jesús es. Jesús estaba en contra de la religión, no en contra de los apóstoles y en contra de la gente con la que él andaba. Entonces, ¿por qué razón tú estás en contra de los hermanos o de los que están en la iglesia y por alguna razón salen de allí? ¿Por qué los maltratas? Es que para uno salir de una denominación, primero fuimos maltratados. Yo sé que hay gente que se ha salido del Evangelio o que no quiere saber del Evangelio por su propia concupiscencia y porque quiere seguir disfrutando de los placeres que da este mundo. Eso sí es cierto. Hay muchos así. Pero como también hay muchos así, hay una estadística muy fuerte de gente que ha sido despreciada, que ha sido desechada de las denominaciones, o que no quiere saber nada de denominaciones porque están hartos de saber cómo es el cristianismo de hoy. Y de eso quiero decirle, el cristianismo del ayer. No quiero hablar mucho del cristianismo de hoy porque yo creo que tú lo conoces, yo creo que tú estás más que claro de cómo y qué es lo que hay hoy en día. Pero cuando uno se da cuenta, o sea, cuando uno se adentra, quiénes fueron esos personajes que, que no fueron los apóstoles, cuando no nos dirigimos a Pedro, a Juan, a Jacobo, a todos ellos, sino a los que ni siquiera están escritos allí, que sus nombres ni siquiera aparecen en la Biblia y tampoco aparecen en ningún escrito del primer siglo. Hablo de esos, que no son famosos, pero que sí se reunían en las casas. Entonces, ojo a esto, antes de ir a esa parte de que se reunían en las casas, me encontré con algo valiosísimo, algo espectacular, y que muy seguramente tú sabrás y vas a sacar tus propias conclusiones del por qué hoy no funciona el cristianismo como debería funcionar. Entonces, voy a leerles algo que encontré. Resulta que hay una gran diferencia entre movimiento y sistema. Y sistema significa esto. Preste atención. Conjunto ordenado de normas, procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Ojo, importantísimo, sistema es un conjunto de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. ¿A qué se le parece esa palabra, esa palabra sistema o eh, ese significado de la palabra sistema?
Eso, al sistema religioso en el que vivimos. Nosotros tenemos un sistema religioso que comenzó alrededor del tercer y cuarto siglo, si no me falla la memoria. Desde ahí comenzó la religión del imperio y eso se convirtió en un sistema que perdura hasta hoy. La religión es un sistema de creencias. Todas y cada una de las religiones actuales es un sistema de creencias. El cristianismo, el islam, cualquiera de la que usted crea o en la que usted esté, es un sistema de creencias. ¿Por qué? Por lo que dice allí. ¿Hay normas o no hay normas? Claro, es un sistema, está lleno de normas. Segundo, lleno de procedimientos. Lleno de procedimientos. Figúrese, para usted hacer una iglesia, hoy día, se necesita que usted vaya y la registre ante el Estado. Y todas y cada una de esas iglesias, algunas que son concilios, la razón social es diferente, pero la mayoría son vitalicios los que la conforman y lo que las hacen. O sea, si mi esposa y yo ahora, que no somos pastores, vamos y queremos hacer una iglesia, nosotros hacemos una supuesta junta directiva, firmamos, y yo quedaría como un representante legal vitalicio. Es decir, hasta que me muera no dejaré de ser dueño y señor de la organización. Ahora bien, eso es un sistema, regulaciones, normas, porque Jesús inclusive luchó contra el sistema religioso de su época. Y hoy en día que somos los cristianos, también un mismo sistema religioso. Pero no fue así que nació la iglesia. Esa no es la iglesia del primer siglo. Es muy diferente. Y le voy a demostrar otra cosa. Ahora vamos a ver qué significa movimiento. Las características del movimiento es que persigue un fin. Persigue un fin. El compromiso continuo de sus individuos. ¿A qué se te está pareciendo el movimiento? Tiene objetivos comunes. Poseen una identidad compartida, un sentido de pertenencia que los agrupa y desarrollan estrategias de acción colectiva para lograr la misión. Sus integrantes mantienen vínculos estables que perduran en el tiempo. Eso es el cristianismo. Cuando Jesús partió, cuando envió el Consolador, cuando el Espíritu Santo se derrama, cuando empieza a abrirse el Evangelio por todo el Mediterráneo y llegando a Roma, eso fue un movimiento. El Evangelio se expande en el mundo porque es un movimiento, no porque es un sistema, porque es un movimiento. Y el movimiento es el mover del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien mueve esto. Y empezó a darse en todos lados, porque la gente recibía el poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Y ese poder sobrenatural de Dios era el que hacía que una hermandad se diera al interior de la iglesia primitiva. Y una cosa muy interesante. Yo encontré algo que se dice, las comunidades eran de un solo corazón y con una sola alma. Así definían a los cristianos del primer siglo, con un solo corazón y una sola alma. Tenían todo en común, el mismo libro de los Hechos lo dice, pero no era la iglesia que hoy vemos. Es decir, se reunían en las casas. Así que si tú te sientes mal porque no estás yendo a la congregación, porque definitivamente te han herido tanto, te han herido más dentro del templo que fuera de él. Entraste en algún momento herida y Dios sanó tus heridas allí. Pero resulta que ahora fueron los que estaban allá adentro los que te hirieron. Eso sucede. Nosotros venimos con heridas al Señor, Dios las sana y luego los mismos evangélicos, los mismos supuestos cristianos nos hieren nuevamente.
Eso pasa y está sucediendo. Todo el mundo pretende esconder esto. Al único que lo escucho que está enfrentando un poquito a la religión y a los evangélicos, o a este sistema evangélico, es Dante Gebel, que lo escuché hace poco. Siempre está tratando de decir las cosas como son, porque es que así son. Entonces pretendemos esconder un poco la mayoría de los pastores, apóstoles, profetas. Hay un manto que se cierne sobre todas las cosas negativas porque no les gusta que ese sistema y ese andamiaje, cualquiera que sea lo que ellos quieran obtener, se les caiga. Porque se ha convertido en un negocio. El sistema se convirtió en un negocio. Porque para eso existen los sistemas. Para convertirse en negocios. Una iglesia es un negocio. Claro que sí. Tú no abres un templo o tú no abres un sitio de predicación simplemente porque tienes amor a las almas. Esos son pocos. Yo no digo que no los haya. Por supuesto que los hay. Yo soy uno de esos. Yo estoy aquí. A mí no me están pagando por hacer este video. Pero lo estoy haciendo. Y a mucha gente le puedo predicar del evangelio. Porque hay mucha gente convencida de lo que recibió de Dios. Pero no son pastores. No, señor. Son los feligreses. Son los que realmente es la iglesia del Señor está esparcida en todas las denominaciones porque sí existen hermanos santos, hermanos llenos de Dios, hombres y mujeres que verdaderamente han creído en el evangelio y aman al que está adentro, aman al que está afuera, aman al vecino, aman a la vecina, aman a todos porque tienen al Espíritu Santo dentro de sus corazones. Pero el cristianismo se ha convertido en un negocio. Vea, ¿por qué razón en ese primer siglo que se reunían en las casas? Cada casa era una iglesia. Y en las casas se reunían y hacían devocionales. Escuchaban la palabra de Dios, participaban de la Santa Cena. Había una fiesta ágape que se habla dentro de los eruditos, saben que había una fiesta que se llamaba ágape. Lo hacían los corintios, de hecho. Y vivían en armonía, haciendo comunidad cada vez que se reunían. ¿Tenían todo en común? Por supuesto que sí. Todos llevaban comida, todos participaban. Era una fiesta, era una hermandad que había. Pero hoy en día no. Hoy en día tú tienes que ir a reunir para que mucha gente llegue al templo. Pero resulta que la carga que no existía en las iglesias domésticas, ahora sí existen. Pero existen porque es que nosotros queremos que exista. Entonces tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el gas y tenemos que pagar entre 2, 3 y 4 millones de pesos para estar en un templo metidos todos. Y a veces ni siquiera necesitamos estar en un templo que apenas somos 5, 10 o 15 personas que nos reunimos, que perfectamente podemos, por lo menos este sitio donde yo estoy, caben fácilmente 15 o 20 personas y esto es el patio de una casa. Y aquí podemos hacer una celebración hermosa y alabar al Señor. Y nos evitamos pagar 3 y 4 millones de pesos. Pero eso te lo ponen a pagar a ti. Y encima de eso, te piden y te piden porque necesita el pastor o la familia del pastor obtener recursos, porque ¿de qué van a vivir? Ese es su trabajo. Entonces no era así. Al principio no era así. Pero el sistema produce ansias de poder, porque eso es lo que produce. Entonces sacamos las primeras conclusiones. Número 1, en el primer siglo, cuando comenzó esto, número 1, un movimiento era. Número 2, se reunían en sus casas. Eran una comunidad. Número 3, hacían comunidad. Entonces, movimiento que producía el Espíritu Santo, producía ese movimiento, se reunían en las casas, esa era la iglesia antigua, y encima de eso producía comunidad. Y recuerden que el Salmo 133, si no estoy mal, habla sobre las bendiciones que hay cuando los hermanos están juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. La práctica
más especial y la que mejor resultados dio en el primer siglo fue esa. Pero trasladamos todo a un sistema desde que empezó el segundo o tercer siglo. Y un dato adicional. Resulta que esas iglesias o esas pequeñas comunidades que se dieron en ese momento histórico no eran administradas por un pastor. No, señor. Era por un grupo de ancianos. No eran ancianos en edad, por así decirlo, no era literal, sino que así se le llamaba, y se le llamaba presbiterio. El presbiterio estaba conformado por un grupo de ancianos, o sea, personas que habían sido delegadas en ese tiempo por los apóstoles verdaderos, los apóstoles que conocían a Jesús. Como se iba ampliando el evangelio, decidieron de que el grupo de ancianos, así como se manejaba también en la época de los hebreos, había un grupo de ancianos llamado presbiterio, y ese presbiterio era los que ministraban la iglesia. Ese presbiterio tenían todas las cosas en común. Ellos administraban sin jerarquías, sin jerarquías. La jerarquización se dio después, pero en ese momento histórico las jerarquías no era muy común, pero se empezaban a dar, porque recuerden muy bien que el tema de las jerarquías y del poder ya se había empezado a dar desde que Jesús estaba con sus apóstoles. Si no, les recuerdo un poquito ese momento en que ellos le preguntaron a Jesús que cuál de ellos iba a ser el mayor, cuál de ellos iba a ser el líder, el presidente, el presbítero principal, cuál de ellos iba a ser el apóstol, como hoy en día, porque todo el mundo quiere ser el primero. Y ya todos sabemos qué fue lo que Jesús les dijo a ellos. Jesús fue muy tajante en decirles a ellos no iban a ser ni que el que quería ser el primero ahí tenía que ser el último y tenía que servir a los demás. Y adicional a la situación, también en el mismo pasaje, eso es en Marcos, más adelante encontramos a los hijos de Zebedeo también, para que uno se le pusiera al lado de Jesús cuando Jesús viniera en su reino. Jesús tuviera uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y ellos les dije, bueno, si ustedes son capaces de beber de la misma copa que yo voy a beber, ok. Jesús fue sarcástico. A Jesús jamás se le vio, bajo ninguna circunstancia, el más mínimo interés de que su iglesia, porque no es la iglesia tuya ni mía, es la iglesia del Señor, porque dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre Cristo. Dios edificaría su iglesia, no sobre los demás. Los fundamentos de profetas, pero los profetas pasados, y sobre los apóstoles que él mismo formó en 3 años. Y a pesar de que los formó, tenían eso en su mente de las jerarquías. Entonces no había jerarquías marcadas dentro de esa organización de iglesias domésticas. Todo lo tenían en común, recuérdelo. Ellos llevaban a los ancianos las situaciones que tenían que darse. Había enseñanza, había administración, pero era un grupo de personas coiguales, un grupo de personas en autoridad, en respeto, en honra, que dirigían esas primeras iglesias que se daban. Hoy en día, saca tú las conclusiones, yo creo que ya tú lo sabes. Yo sé que va a salir uno más que uno. No, es que aquí también se da, que este es el concilio y que está el consistorio de ancianos con el etcétera. Oh, no, aquí, cada quien con lo suyo. Lo único que sé es que Dios ha llevado a cada una de las denominaciones a la gente porque Dios sabe que muchas de las ignorancias son nuestras y no de Él. Pero el hecho de que Dios haya hecho su trabajo por medio de su Espíritu Santo de llevar a mucha gente a cualquiera de estas congregaciones, cualquiera que sea, porque la gente está buscando de Dios, eso no exime de responsabilidad a los que han tratado de ser apóstoles y no lo son. Eso lo dice la Biblia. De los que han tratado de ser profetas y tampoco son, porque es una bola de manipuladores.
A mí me tocó vivir una situación como esa, de manipulación pura. Entonces yo creo que debemos de regresar, no al evangelio primitivo, sino copiar lo que hicieron esos al principio. Porque eso fue lo que dio resultado. Las ansias de poder y de dominio sobre los demás están carcomiendo a las denominaciones. Las están desbaratando por dentro. El diablo lo sabe y sabe que la vanidad es una de las delicias que a él más le gusta hacer. El hombre es vanidoso por naturaleza, quiere poder, quiere ser visto, quiere estar por encima del otro hombre todo el tiempo. Y los títulos son su mayor éxtasis cuando se les da títulos, cuando se les brinda la oportunidad de ser pastor, presbítero, y se inventan una cantidad de cosas. O se afianzan en la Biblia para ellos inventarse su cantidad de, de, de cargos al interior. Y todo eso ha hecho mucho daño a las grandes denominaciones y por supuesto se han creado iglesias pequeñas de todo tipo porque todos los días el Ministerio del Interior de mi país, Colombia, está dando avales para iglesias de garaje. Avales. Hoy en día cualquiera puede ser pastor. Alguien me preguntaba, ¿y qué hay que hacer para ser pastor? Yo simplemente monta tu iglesia y punto. Eso es todo para ser pastor. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. En fin, hay mucha tela por qué cortar aquí. Pero lo único que te digo es que eso de la antigua iglesia me pareció muy interesante. Y si tú estás sin iglesia, no te preocupes. Yo estoy también sin iglesia. En el sentido de que no tengo ninguna congregación. En estos momentos mi pastor es Dios. El pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, Jesucristo. Y en mi casa oramos, buscamos la presencia de Dios, estamos atentos a la palabra de Dios y atentos a y cuidando esta salvación tan grande. Tratamos de reunirnos con otras personas que están igual que nosotros para poder empezar a tener comunión, por lo menos alguien que está abandonado por allí. Tengo una gran amiga durante muchos años, abandonada por la denominación. Ha tenido cáncer, tumores, ha tenido pérdidas familiares y nadie nunca la ha visitado. Y duró años dentro de esa organización. Nunca la ha visitado porque dejó de ir a las dominicales. Eso suele suceder porque al interior de las iglesias no están interesados en restaurar a nadie. Eso es un negocio. Y así es que se trata. Si alguien se sale y renuncia en una empresa, la empresa nunca lo va a buscar. Si renunció porque quiso irse para otro trabajo, punto. La empresa no le interesa, se busca otro. Mas entre vosotros no será así. Porque Jesús dejó las 99 por ir por esa que estaba la maniquebrada. Jesús nos enseña todo lo contrario a lo que estamos haciendo. Yo sé que va a haber muchos haters, mucha gente va que no le va a gustar ni le va a caer bien este video. Pero es así. Es hora de que nosotros nos reunamos. Esos desechados por las denominaciones, yo creo que es tiempo en que entre ustedes, tu familia, tu esposa, tus hijos, hagan una devocional en casa. Renueva el Espíritu Santo que está en ti. Dios no se ha alejado de ti. Tú eres el que crees que si no estás metido allá en el templo y no tienes un pastor encima tuyo dándote matraca, te sientes que no eres cristiano. Ya tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios. Nunca vas a dejar de ser hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Dios es tu Padre Celestial. Entonces, búscalo con tus hijos, con tu esposa, con tu mamá, con tu papá, con tu familia. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí voy a estar yo. Entonces, ¿cuál es el problema? No te sientas mal por eso. ¿Por qué te vas de sentirte mal? Busca del Señor. Porque si algo sí es cierto de todo este asunto es que sin Él nada podemos hacer. Eso sí es seguro. Sin Jesús nada podemos hacer. Solo no podemos hacer nada. Con Él lo podemos hacer todo. Así que a todos aquellos que se sienten de esa forma, recuerden esto.
Recuerden a la iglesia del primer siglo. Hagan iglesia, porque esto es un movimiento que te hace iglesia, no un sistema. Nos vemos a la próxima. Hay otros temitas por ahí que vamos a tratar. Así que Dios los bendiga. Me pareció muy, muy especial que usted se tome un tiempo y escuche un rato. Creo que te va a servir. Si te gustó los videos, entonces dale